¿Qué tal? Buenos días, profesor. Le saluda Marcelo Laguna, integrante del grupo 7. Hablaremos sobre la ética según Kant. Los integrantes son Liliana Parizo, Chiara Nicole Fabiana, Leiva Garayza Yuri, quien le habla Laguna Ruiz Marcelo Gabriel, Lucich Flores Mateo Alexander y Magino López Sebastián. La ética según Kant. ¿Quién fue Kant? Immanuel Kant fue un filósofo importante y reconocido como una de las figuras más influyentes de la Ilustración occidental. Él buscó enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y rechazar los dogmas que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. La ética de Kant. La ética de Kant basaba su ética en una teoría deontológica. Quiere decir que se centraba más en la moralidad de las acciones que en las consecuencias de estas mismas, por lo que dividió su pensamiento en dos principios, el de universalidad y el de dignidad. El principio de universalidad. Este, en términos sencillos, explica que una acción es moralmente aceptable si se puede afirmar que todas las demás personas harían lo mismo estando en la misma situación, sin haber contradicciones lógicas o éticas. El segundo principio, el de dignidad. Este principio explica que según Kant se debe enfatizar el respeto hacia una persona como un ser racional y autónomo. Además, añadió que cada persona tiene un valor incalculable y no deben ser usados como medios para fines ajenos. Lo de paso a la siguiente diapositiva. Buenas tardes. Como primer caso para analizar las teorías según Kant, hemos utilizado un caso de nuestro país, que es acá en Perú, el caso de Ana. El caso de Ana Estrada es el primer caso que se ha llevado a juicio ante el Estado peruano, ya que Ana Estrada, desde su niñez, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa. Aquí nos vamos con lo degenerativo. ¿Qué significa degenerativo? Es que una persona con el paso de los años va a dejar de hacer las actividades que normalmente las haría con su propia voluntad, con sus propias, eh, con su propia capacidad del ser humano. Ella, Ana, actualmente, como ven en la imagen, para movilizarse necesita una silla de ruedas automática, que ella la maneja con los dedos, que son los únicos miembros de su cuerpo que puede mover, ya que la mayoría, o por no decir todo completo, eh, no tiene movilización. Ella en el día está asistida por 24 horas por una enfermera y en las noches está asistida por un ventilador mecánico. El caso de Ana se llevó a juicio para el Estado peruano más o menos alrededor de 6 años, y 2 años fueron realizados con la Defensoría del Pueblo, donde ingresaron el caso para que ella pueda tener el permiso de que le realicen la eutanasia. Si bien es cierto, la eutanasia en Perú está prohibida, no está legalizada, no hay ningún médico que pueda realizarla, el Estado peruano, después de mucho tiempo, le dio la medida de que le hagan la eutanasia en el caso, solo en el caso, cuando la situación de Ana ya no sea sostenible. Pero vamos al trasfondo que Ana explica en la mayoría de sus entrevistas, es que no es que ella desee morir al día de hoy. Ana, lo que necesita o lo que pide para poder continuar con su vida es tener una muerte digna, es tener la decisión de cuándo quisiera que pase este suceso. Eh, Cuándo, cómo y dónde ella quisiera tener esa libertad de poder elegir, como muchas veces lo ha mencionado. Entonces, por ello, es un caso muy relacionado y muy para analizarlo según las teorías de Kant, ya que una de las principales teorías de Kant es la vida con dignidad. Entonces, a continuación van a analizarlo un poquito más a profundidad de lo que Kant hubiera dicho o cómo lo vería él según sus teorías principales. Gracias. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Mateo Luxich y en esta oportunidad haré el breve análisis del caso de Anne Estrada a través de la perspectiva de Kant, así como plantear una posible solución que consideramos el propio Kant tomaría.
Bueno, empezaré comentando que consideramos que Kant iría en contra de este caso relacionado a la eutanasia, debido a las razones que encontramos a continuación. Para empezar, si bien es cierto que la naturaleza humana es buscar evadir el dolor lo mayor, lo mayor posible, no podemos considerar esto una justificación justa para realizar la eutanasia. Pues, ¿qué es el dolor sino una señal de alarma que envía nuestro cerebro hacia una parte del cuerpo con el fin de indicarnos que éste no está funcionando de la manera correcta? Por ende, si optáramos evitar este dolor en vez de tratar de curarlo, estaríamos yendo en contra de nuestra propia salud. Y si el método por el que optamos es acabar con nuestra vida, iríamos en contra de nuestra salud y de nuestra propia vida, valga la redundancia. Por ende, y partiendo del principio de universalidad, si todos padeciéramos esta enfermedad al igual que Ana y optáramos como ella por acabar con nuestra vida o solicitar a los médicos que acaben con nuestra vida, estaríamos fallando en este principio. Pues si partimos de que todos tenemos esta enfermedad, no todos tomaríamos la misma decisión. Habría gente que se aferraría a su derecho de luchar con la vida, de luchar por su vida. Y eh, dicho sea, por esta misma razón consideramos que le estaría fallando al principio de universalidad. Inclusive si tomamos como punto de vista o sea, si partimos del punto de vista de los doctores o de los especialistas de la salud, por los cuales se verían obligados en principio por la ley a realizar la eutanasia, estarían faltando a su principal deber como médicos, cuál es luchar por la salud y la vida de los pacientes. Por ende, consideramos que la solución que Kant plantearía en este caso sería que tanto los médicos como el paciente, o Ana Estrada en este caso, luchen luchen por mantener la salud y la vida de la paciente. Si bien sabemos que en este caso no es posible eh, una mejoría de la salud de Ana Estrada, lo que haría Kant sería incentivar a ambas partes a brindarle una vida digna. Eso a través de que los médicos cumplan con su rol de proteger la salud, brindando cuidados o tratos especiales a la propia Ana Estrada y incentivar a ella a que luche por su derecho de mantener la vida. Pues no es deber de ella ni de nadie decidir en qué momento se apaga nuestra vida. Eso sería todo en el caso de Ana Estrada. A ver, bueno, yo le vengo a hablar sobre el caso de Tracy Latimer. El caso de Tracy Latimer es un caso trágico que ocurrió en Canadá en la época del 93. Tracy Latimer era una niña de 12 años que sufría de parálisis cerebral. Fue asesinada por su padre, Robert Latimer, quien la asfixió conectando una manguera al tubo de escape de su camioneta mientras su esposo y sus otros hijos estaban en la iglesia. Este caso de Tracy Latimer nos plantea una serie de cuestiones éticas, morales y algunos que argumentan que Robert Latimer hizo algo incorrecto al quitarle la vida a Tracy, ya que su vida era moralmente valiosa y él no tenía el derecho de decidir sobre su vida. Otros argumentan que Robert actuó por compasión, buscando poner fin al sufrimiento de Tracy debido a su condición médica. Este caso ha generado debates sobre la eutanasia y los derechos de las personas con discapacidades mentales o físicas. A continuación, con mi compañera, que les va a explicar un poco más sobre todo el caso y los temas éticos y filosóficos. Buenos días, mi nombre es Kiara Liñán. Habiendo ya mi compañero presentado el caso de Tracy, ahora yo les presentaré el análisis que hicimos de este caso según Kant. En el caso de Tracy, su padre, Robert, no actuó bajo la ley universal, pues es ley universal el concepto del asesinato, el cual es un delito bastante conocido por la población mundial. Incluso en religiones como por ejemplo el cristianismo es considerado un acto incorrecto. Dejando de lado las religiones, el delito de asesinato en segundo grado, aunque es considerado menos grave que el homicidio en primer grado, es un crimen severamente sancionado tanto por las legislaciones federales como estatales. Las penas de prisión varían según la jurisdicción de los países, según los estados y según las circunstancias de cada caso en específico. Pueden incluso llegar a ser de por vida. En el caso de Robert, él fue acusado de asesinato,
pero no fue tratado con dureza por parte del juez ni por el jurado, por considerar este caso como un especial. El jurado al final solo lo encontró culpable de asesinato en segundo grado y recomendó al juez que no impusiera la sentencia mínima, la cual es de 25 años. El juez aceptó esta petición y le impuso una condena de 1 año en prisión seguido por 1 año de confinamiento en su granja. Por el contrario, la Corte Suprema de Canadá, que fue el país en el que este caso ocurrió, intervino y determinó que debía aplicarse la sentencia obligatoria. Es por ello que en la actualidad Robert se encuentra en la cárcel cumpliendo su condena. Siguiendo con el siguiente principio, el de la dignidad, Kant nos dice, siendo un fin en sí mismo, cada ser humano es único y no puede ser sustituido por nada ni por nadie, porque carece de equivalente, no posee un valor relativo, tampoco un precio, sino un valor intrínseco llamado dignidad. También nos dice que al ser humano, ser dotado con el don de la razón, tiene la capacidad de establecer sus propias normas morales, siempre y cuando éstas sean consideradas como leyes universales. Esto implica que los actos solo están permitidos si pueden ser aplicados como una ley universal para todos. Es por esta razón que Robert tampoco cumplió con el principio de la dignidad, pues fue él quien decidió ponerle fin a la vida de Tracy, quitándole así la decisión y la dignidad de su ser. Aunque Robert argumentó frente al jurado que el estado en el que se encontraba Tracy era tan desastroso que no se podría llamar vida, pues no tenía ninguna posibilidad de mejora o de tener vida en ningún aspecto más allá de lo biológico. Lo que quiere decir que no podría gozar de actividades simples de las que nosotros sí, como por ejemplo ir a la escuela o obtener un trabajo, o de siquiera poder recuperarse y mejorar su estado de vida. Su existencia se había reducido a un sufrimiento el cual su padre y su familia consideraban no tendría sentido alguno, pues su madre declaró que al encontrarla se había sentido aliviada de su muerte, por lo que su muerte fue un acto de compasión por parte de su padre. Sin embargo, nadie puede decidir si una vida vale menos que otra por diferentes circunstancias. En este caso, la discapacidad y el dolor. Aun siendo un acto de piedad o amor, nadie puede decidir quién debería morir y quién debería vivir. No es correcto, según Kant, arrebatarles la libertad y dignidad de esta manera. Gracias por la atención brindada. A continuación, tenemos las referencias.